Mi familia pensó que sería una broma de mal gusto dejarme abandonado en otra provincia, diciendo, a ver si él se las arregla para volver, mientras reían y se iban en coche. Yo nunca regresé, y 15 años después me encontraron con 107 llamadas perdidas. Aquella época, cuando cumplí 22 años, se suponía que iba a trabajar en la ferretería de mi padre y a vivir en casa, ya que para él la universidad no era práctica, y además siempre fui el chivo expiatorio, en comparación con mi hermano José, el favorito. No estábamos exactamente en la miseria, pero tampoco éramos del tipo que se iba de vacaciones a destinos lujosos. Cuando mi padre, Carlos, anunció que toda la familia haría un viaje para asistir a la boda de mi tío en Andalucía, ya supe que algo no iba bien. Apenas pasaron 3 días desde que emprendimos ese viaje de pesadilla, ya me arrepentía de no haber encontrado una excusa para quedarme en casa. Mi padre y José se turnaban en su juego favorito, hacerme la vida imposible. Mi madre, María, a veces decía con voz suave, ya basta, pero todos sabíamos que era solo para aparentar. Te cuento un poco sobre mi familia. Carlos no era un padre común. Era de esos que te despiertan a las 3 de la mañana para regañarte por no haber hecho alguna tarea, que tiran tus cosas y se interponen en su camino, y que te decían que no valías nada, apenas empezabas a comprender lo que decían. José aprendió rápido que tenía 2 opciones, ser una copia de papá o acabar como yo, y adivina qué camino eligió. Aquella mañana, nos detuvimos en una área de descanso en una carretera solitaria de la campiña andaluza, rodeados de campos interminables, con algunas colinas al fondo y un pequeño edificio que albergaba baños con máquinas expendedoras. Yo había dormido en la parte trasera de nuestra furgoneta y necesitaba estirar las piernas y usar el baño. Mientras Carlos y José se reían de alguna broma, mi madre se miraba en el espejo pequeño de su gorra para retocar su maquillaje. Recuerdo perfectamente lo que llevaba: una camiseta descolorida de una banda de rock, unos vaqueros con un rasgón en la rodilla y esos viejos tenis que había tenido siempre. No cogí mi teléfono, que estaba cargando en el coche, ni mi cartera, porque, sinceramente, ¿para qué llevarla si solo iba a hacer una pausa rápida? 10 minutos después, quizás incluso menos, salí parpadeando bajo el sol ardiente. Pero mi plaza de aparcamiento estaba vacía. Nuestra furgoneta verde oscuro había desaparecido. Al principio pensé que me estaban tomando el pelo y que habían movido la furgoneta para gastarme una broma tonta. Caminé por toda la zona, pero no encontré nada. Esa sensación de traición, especialmente viniendo de la propia familia, duele de una manera que ninguna otra traición puede igualar. Me senté en el bordillo durante 1 hora, convenciéndome de que solo querían asustarme y que volverían en breve. Algunas personas pasaban y me lanzaban miradas extrañas. Incluso un camionero se detuvo para preguntar si estaba bien. Le mentí, diciendo que esperaba a mi novia, que estaba en el baño, y se fue. Al terminar la 2ª hora, un escalofrío recorrió mi estómago. Ellos no iban a volver. Mi primer instinto fue buscar prestado un teléfono para llamarlos y rogar que vinieran a buscarme. Pero justo canderan pepunctul de ama apropiade o mama kudoi copi, something in me me detuvo. Toda una vida de recuerdos me invadió. Cada humillación, cada vez que se burlaban de mí, cada broma que en realidad era pura crueldad. Casi podía oír la voz de José diciendo, seguro que ahora está llorando, y la voz de papá diciendo, se arreglará si no es tan tonto como parece, acompañada del débil reproche de mamá, que jamás cambiaba nada. Así que tomé una decisión. Le pedí a aquella mujer si podía usar su teléfono, no para llamar a mi familia, sino para marcar el número de información y conseguir el contacto del refugio más cercano en Sevilla, que quedaba a unos 40 minutos. Luego le expliqué que necesitaba un aventón hasta la ciudad, porque en mi familia había surgido una emergencia y que iban a enviar a alguien para recogerme más tarde. Ella dudó, pero supongo que me encontró inofensivo, pues aceptó. Esa primera noche en el refugio fue un auténtico despertar. Solo tenía la ropa que llevaba puesta, sin identificación, sin dinero, sin ningún contacto. Un hombre llamado David, que trabajaba allí,
me permitió usar el ordenador para buscar la dirección de mi tío, que estaba en la invitación de la boda que había visto. Pensé en ir al evento para encontrar a mi familia, pero mientras miraba la pantalla, me pregunté, ¿para qué correr tras gente que me abandonó literalmente en la orilla de la carretera por una broma? En vez de eso, creé una nueva cuenta de correo, investigué recursos para conseguir un documento de identidad, de emergencia, y busqué trabajos que pagaran en efectivo. Elaboré un plan. 2 días después me encontré lavando platos en un pequeño restaurante, llamado El Sol. La dueña, Marta, era una mujer de alrededor de 60 años, con algunas mechas coloridas en su cabello canoso y más tatuajes de los que uno se esperaría. Entré y pregunté si necesitaban ayuda, explicándole que me habían robado el portafolio, pero que necesitaba un trabajo. Ella me miró y dijo, «El lavaplatos renunció ayer. Si me robas algo, estás acabado. Empieza ya». Esa fue la cruda realidad. Cuando tocas fondo, solo puedes subir. Durante una semana trabajé turnos dobles, dormí en el refugio, usé ropa donada, y David me ayudó a iniciar el proceso para obtener un nuevo documento, contactando con el registro civil de la región. Incluso conseguí un teléfono prepago, barato en una tienda de grandes superficies con el primer dinero que gané. 7 días después de haberme abandonado, mi teléfono sonó de un número desconocido. Contesté, y era la voz temblorosa de mi madre, quien me preguntaba dónde estaba y si estaba bien. Me habían buscado por todos lados. Según ella, todo aquello iba a ser solo una broma. Primero, habían esperado 20 minutos en la carretera y se habían marchado sin encontrarme. Luego, al escuchar el pánico en su voz, pude oír a mi padre decir, «Deja de hacer tanto drama y vete rápido a casa del tío Manuel». Y hasta oí a José reír. «Luis, ¿estás ahí? Di algo, que estamos preocupados». En ese instante, ese frío en mi interior se transformó en claridad. Querían comprobar si podía arreglármelas solo. Respondí con una voz más firme que nunca. «Verán que me las arreglo». Colgué. Bloqueé ese número y luego bloqueé todos los números de la familia que recordaba. Al día siguiente fui a una tienda de telefonía y cambié mi número para siempre. Me imagino que se fueron poniendo cada vez más furiosos con cada una de esas 107 llamadas perdidas, al darse cuenta de que su bautizado ya no iba a estar allí para aguantar sus golpes. Un mes después, ya tenía mi propio pequeño estudio en un modesto piso, ubicado sobre una lavandería. Era chico y siempre olía a suavizante, pero era mío. Conseguí trabajo como ayudante de cocina en El Sol, y Marta me enseñó a picar verduras sin cortarme un dedo. De vez en cuando revisaba el viejo correo, el que conocía a mi familia, y veía mensajes de mamá suplicando, «Por favor, vuelve a casa, lo sentimos», de papá diciendo, «Esta tontería tiene que terminar», y de José diciendo, «Hermano, fue solo una broma, deja de ser tan sensible». Jamás respondí, ni una sola vez. Así funciona la libertad. Una vez que la pruebas ya no hay vuelta atrás. No voy a fingir que fue fácil. Algunas noches pasaba horas viendo Instagram, mirando fotos de gente con familias de verdad que se querían, y sentía un dolor que nada podía llenar. Hubo noches en que la soledad parecía que me iba a tragar, y los días festivos eran los peores. Pero cada mañana me despertaba en mi pequeño estudio, con ese olor a suavizante industrial. Iba a mi trabajo en la cocina, donde nadie me llamaba, inútil, y reconstruía mi vida, ladrillo a ladrillo. 3 meses después de que me abandonaran en esa área de descanso, revisé mi correo una última vez y encontré un mensaje nuevo de mamá. «Tu abuela pregunta por ti. Por favor, avísanos. Que sigues vivo». Cerré el correo, borré la cuenta y tiré mi antigua tarjeta SIM a la basura, detrás de El Sol, esa misma noche. Marta me enseñó a hacer su famosa tarta de manzana y me dijo que tenía un don para la repostería, el primer elogio sincero que recibía en años, y no miré atrás. Luego, 5 años después de haber sido abandonado, vi en mi red social una cara conocida. No es que espiara a mi familia, bueno, tal vez un poco, sino porque José había sido mencionado en un artículo local sobre una detención en Madrid
por conducir ebrio y chocar contra un poste. Solo se veía su foto de la época del instituto, y nadie hablaba de la impactante imagen del informe policial. Así es el destino. Actúa a su propio ritmo y nunca olvida una dirección. De aquel entonces, ya había construido algo en Andalucía. Mi pequeño estudio sobre la lavandería fue reemplazado por un piso de un dormitorio con ventanas de verdad. Pasé de lavar platos a trabajar como cocinero, luego como ayudante de cocina y finalmente como subchef en El Sol. Marta seguía dirigiendo el restaurante con mano de hierro, pero comenzó a tratarme menos como un caso perdido y más como un pariente lejano. Mi primera gran compra, cuando finalmente ahorré algo, fue un ordenador portátil decente. Nada lujoso, solo lo suficiente para tomar cursos online de administración y contabilidad básica, esas materias que mi padre decía que eran para quienes no sabían trabajar en serio. Pasaba mis mañanas en El Sol, mis tardes estudiando y mis noches trabajando, en una rutina ininterrumpida. No voy a mentir. Las heridas del pasado aún me atormentaban, esa incapacidad de confiar. Caía como una suscripción que podías cancelar cuando alguien se acercaba demasiado. En 15 años me hice solo 2 amigos. Mi vecino Miguel, que tocaba el bajo en una banda de garaje mediocre y a veces me traía cerveza casera con sabor a agua con lúpulo, y Marta, si es que se le puede llamar amiga y no solo jefa. Todo cambió cuando Lucía empezó a venir a El Sol cada martes y jueves, siempre pidiendo lo mismo: una tortilla de patatas sin cebolla y un café extra, mientras se sentaba en la barra con un libro de medicina. Más tarde me enteré de que tenía la manía de desconectarse por completo al estudiar, llegando a sostener el tenedor a mitad del camino hacia su boca durante varios minutos. Incluso llegué a cronometrare. Su récord fue de 7 minutos 23 segundos, antes de notar que aún tenía huevos fríos en la mano. Después de 4 meses de llevarle café hasta que finalmente me miró de verdad. Lucía comentó que mi identificación estaba mal escrita, aunque no era cierto, y se convirtió en nuestra pequeña broma. Cada martes y jueves llevaba un carnet con mi nombre mal escrito. Luis, bromeaba. Yo fingía sorpresa, la forma más tonta de coquetear, pero de alguna manera funcionaba. Nuestra primera cita ni siquiera había sido planificada. Su grupo de estudio se canceló en el último minuto y, de repente, tenía una reserva en una pizzería, muy concurrida. Sin darme cuenta, nos encontramos sentados juntos, dándonos cuenta de que era, en efecto, una cita. 6 meses después, Lucía se mudó conmigo. Y 1 año más tarde nos mudamos a un apartamento un poco más grande, modesto, de 2 habitaciones, con un baño que funcionaba correctamente y vecinos que no hacían ruido a altas horas de la noche. Mientras tanto, seguía la vida de mi familia a través de cuentas falsas. No es algo de lo que me avergüence, pero era lo que hacía. La ferretería de mi padre empezó a tener problemas cuando se abrió una gran cadena de bricolaje en las afueras. Lo veía quejarse en foros locales, publicando mensajes cada vez más desesperados y amargos. Las redes sociales de mi madre se convirtieron en un altar de recuerdos, llenas de fotos antiguas de momentos felices y mensajes de nostalgia por sus hijos. Pero ella nunca me mencionaba, como si me hubieran borrado de la memoria. José saltaba de un trabajo a otro, publicando mensajes vagos sobre enemigos y nuevas oportunidades. La típica táctica para ocultar una vida carestía. 3 años después, durante un inventario en El Sol, Marta me llamó aparte y me dijo que estaba pensando en abrir una segunda sucursal en otra parte de la ciudad y me preguntó si quería encargarme de ella. No como propietario, sino como gerente, lo cual era muy importante. Esa noche no pude dormir, preguntándome si era una prueba o una broma, ya que gente como yo rara vez tenía oportunidades así, como siempre decía mi padre. Pero, cansado de esos viejos pensamientos tóxicos, acepté, especialmente cuando Lucía, medio adormecida a mi lado, susurró que sería una locura decir que no. Y cuando Miguel, en una charla algo confusa, dijo: «Prácticamente ya diriges el local original», todo se aclaró. Ni Marta ni Carlos jamás me hicieron sentir que no valiera. La nueva sucursal, llamada El Sol Este, abrió 6 meses. Después,
más pequeña que la original y con un menú que era completamente mío. Trabajé 90 horas semanales ese primer año, perdí 10 kilogramos que no podía permitirme perder y discutí con Lucía por no estar en casa, hasta el punto de encontrar notas pasivo-agresivas pegadas en el frigorífico. Pero funcionó, los clientes seguían llegando, la comida estaba deliciosa y aunque no nos hicimos ricos, avanzábamos. 4 años después de que me abandonaran, logré ahorrar lo suficiente para ayudar a Lucía a pagar los préstamos de Pintos, su carrera de medicina, no la totalidad, ya que las cuentas eran enormes, pero lo bastante para marcar la diferencia. Ella lloró cuando le mostré la confirmación del pago. No esas lágrimas de película, sino lágrimas reales, con la cara roja y sollozante. Nunca me había sentido tan vivo. Fue entonces cuando mi abuela falleció. Me enteré a través de las redes sociales. Mi madre publicó un emotivo homenaje lleno de cientos de emoticonos de corazón. La abuela Teresa fue la única en la familia que se atrevió a enfrentarse a Carlos, la única que realmente me vio. Solía darme en secreto un billete de 20 euros, diciéndome que lo guardara para el día en que quisiera escapar, quizás para la universidad. Aunque al final, el consejo resultó tener un sentido más literal del que imaginaba. Pensé en asistir al funeral. Incluso consulté vuelos, pero Lucía me dijo que iría conmigo y me sostendría la mano durante esa dolorosa reunión familiar. Miguel incluso se ofreció a prestarme su viejo coche si prefería conducir, mientras Marta solo se encogía de hombros y decía: «Los muertos ni siquiera se dan cuenta de tu presencia, así que haz lo que te haga feliz». Decidí no asistir y, en cambio, envié flores, un ramo sencillo, sin demasiada originalidad, con una tarjeta firmada simplemente Luis, sin dirección de retorno ni mensaje adicional. Las redes sociales se encendieron. Mi madre hablaba de señales y mensajes del más allá. José lanzaba comentarios enigmáticos y Carlos guardaba silencio, aunque sabía que tras puertas cerradas se desataba una tormenta. Una semana más tarde, recibí una solicitud de amistad de un perfil con un nombre al azar, sin publicaciones ni amigos. Casi lo elimino, pero luego leí el mensaje. «Soy el tío Manuel. Tu madre me dio tu antiguo email, pero fue rechazado. ¿Estás bien? Nos preocupa, tu padre ha preguntado por ti». Bloqueé ese perfil esa misma noche. Esa noche, tuve mi primer ataque de pánico en 2 años, sentado en el suelo del baño a las 3 de la mañana, tratando de no despertar a Lucía, sintiendo como si mis pulmones se prabușeau, imaginándome cumva cum Carlos mă urmărea, venind la el sol pentru a distruge tot ce construisem. Lucia m-a găsit aproximativ o oră mai târziu și, fără a pune vreo întrebare, s-a așezat lângă mine, sprijinindu-și umărul de al meu, până când, în sfârșit, am putut să respir. Mi-a spus simplu: «Nadie te puede quitar lo que tú no les has dado». A la mañana siguiente llamé a un abogado para pedir consejos sobre posibles medidas cautelares. Reforcé la configuración de privacidad en todas mis redes y le pedí a Marta que ordenara al personal no divulgar ninguna información sobre mí. Eran pasos concretos para controlar lo que estaba en mi mano. 15 años después de ese día de abandono, me casé con Lucía en una ceremonia sencilla en un parque nacional. Miguel fue mi padrino y Marta preparó el pastel, llorando durante 160 toda la ceremonia, con lágrimas recorriéndole las arrugas. La ruidosa familia de Lucía me recibió de inmediato. El padre de ella contaba chistes de papá que, sorprendentemente, no me molestaban, y su madre me abrazaba sin despertar ninguna alarma en mí. Así es como la familia a veces aparece cuando dejas de buscarla. Una semana después de la boda, mientras revisaba mi cuenta falsa en alta noche, vi una publicación de Carlos en un grupo del barrio, preguntando dónde había sido visto por última vez a mi hijo, llamado Alejandro, en Barcelona, debido a una emergencia familiar. No había ninguna emergencia real. No entendía por qué, después de 15 años de silencio, de repente me buscaban. Investigué, creé otra cuenta falsa, me uní a grupos de mi ciudad natal y poco a poco armé el rompecabezas. La ferretería había cerrado, la casa de mi familia estaba en manos del banco.
Mi madre tenía problemas de salud de los que hablaba vagamente, y José había vuelto a casa tras su tercer incidente de tráfico. No me buscaban por extrañarme, sino porque necesitaban algo. Y por primera vez en 15 años, sonreí al pensar en ellos, no por alegría ante su desgracia, sino porque comprendí que ya no me importaban. Cerré la computadora, me metí en la cama junto a Lucía y decidí que los observaría desde la distancia. No por odio ni por amor, sino porque a veces la mejor venganza no está en lo que haces, sino en lo que construyes, mientras ellos se autodestruyen. Luego, una notificación en LinkedIn lo cambió todo. 15 años después de haber sido abandonado en esa área de descanso, la vida que había construido con tanto esfuerzo recibió un pequeño sobresalto. Mi perfil fue visto en 27 ocasiones en un solo día. No era extraño que los reclutadores hicieran cosas raras en esa plataforma, pero lo que me impactó fue el nombre José Mateo, mi hermano. Eso demuestra cómo el pasado espera en silencio hasta que llega su momento. En ese instante, mi vida en España había cambiado por completo. Lucía había terminado la carrera de medicina, realizado la residencia y trabajaba 3 días a la semana en una clínica local para poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Teníamos 2, Zoe, de 7 años, y Mateo, de 4 años. Mi antiguo estudio en la lavandería había sido reemplazado por un piso de 4 habitaciones. Nada extravagante, pero con un pequeño patio donde los niños jugaban y donde intentaba cultivar tomates que nunca salían como debían. El sol se había expandido a 3 locales. No era una gran cadena, pero ya no tenía que estar siempre en la primera línea, salvo cuando alguien faltaba. Marta se había retirado parcialmente hace 2 años, aunque seguía apareciendo, de vez en cuando, para criticar nuestra versión de su receta de tarta de manzana. Yo había hecho las paces con mi pasado, o al menos eso creía. Seguía al tanto de mi familia a la distancia, pero esas revisiones se habían vuelto ocasionales, como máximo una vez cada pocos meses. Por lo que había escuchado, Carlos y María se habían mudado a una casa más pequeña tras perder su hogar. Y José se había casado, divorciado y vuelto a casar. Todos parecían haber seguido su camino, al igual que yo. Sin embargo, esa notificación en LinkedIn me conmovió. Se lo conté a Lucía una noche de domingo, mientras doblábamos la ropa y mirábamos a medias alguna serie. Ella, sosteniendo un par de calcetines desparejados, me preguntó si estaba bien. Solo asentí, sin poder decir nada, porque durante un breve instante me sentí nuevamente como ese joven de 2 y 2 por 20 años, abandonado en una zona de descanso, con la voz de Carlos resonando en mi cabeza, diciéndome que era inútil. 3 días después, me encontraba en el Sol Este, ayudando con el inventario, porque el proveedor había enviado filtros de café equivocados. Cuando Ana, que atendía en la entrada, me dijo que alguien de la familia preguntaba. Por mí, mi primera idea fue pensar en los padres de Lucía, quienes a veces hacían visitas inesperadas. Salí, ya pensando en cómo convencerlos de que se quedaran a cenar. No era la familia de Lucía la que los buscaba. Carlos parecía más viejo y gris. Su imponente figura se había achicado. María mostraba las huellas de años de trabajo duro y el cabello teñido. Y José se parecía a Carlos cuando tenía 40, con la misma actitud de ocupar todo el espacio. Además, había una mujer joven, probablemente de unos 20 años, que se quedaba a un lado, como si no supiera dónde encajar. Nadie hablaba, y el ruido del almuerzo se fue apagando hasta que solo oía el latido de mi propio corazón. Carlos fue el primero en romper el silencio, llamándome por mi nombre como si me interrogara, y solo asentí, ya que mi voz parecía haberse ausentado. Durante 15 largos años, me imaginé este momento de 1000 maneras diferentes. En algunas versiones, les habría gritado de forma espectacular. En otras, habría permanecido frío y distante, sin que su presencia me afectara. E incluso en algunas habríamos tenido reconciliaciones llenas de lágrimas en alguna madrugada. La realidad, sin embargo, siempre resultó ser más complicada que la imaginación. Señalé una mesa vacía en un rincón, le pedí a Ana un vaso de agua,
y me senté frente a esas personas que una vez fueron mi familia, esperando. Ellos me habían encontrado gracias a un breve artículo en una revista local, una nota corta con una foto mía frente al local original de El Sol. Al parecer, una amiga de la infancia de mi madre, que se había mudado a Valencia, lo vio y se lo envió junto con un mensaje que mencionaba las 107 llamadas no contestadas. Exactamente el número de llamadas realizadas a mi antiguo número antes de que se desconectara. Empezaron a hablar todos a la vez. Mi madre explicaba cuán preocupados estaban. Carlos insistía en que yo había malinterpretado lo ocurrido, y José intentaba torpemente comportarse como un viejo amigo, poniéndose al día, mientras la esposa de José, Claudia, observaba todo con curiosidad. Los escuché contar su versión, cada uno intentando justificarse, notando cómo Carlos miraba a su alrededor como si estuviera calculando el valor del restaurante, cómo la mano de mi madre temblaba al tomar el vaso, y cómo José perdía la compostura cada vez que pensaba que no lo veía. Finalmente, cuando reinó el silencio, pregunté lo único que importaba: ¿por qué ahora? Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz en fragmentos, entre silencios incómodos. Carlos confesó que tenía facturas médicas, impagadas, problemas del corazón y que no tenía seguro. Que la segunda casa de la familia estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Que el negocio de José, relacionado vagamente con criptomonedas, había fracasado de manera espectacular. Y que mi madre necesitaba una operación de rodilla que no podía costear. No estaban allí para reconciliarse, sino porque necesitaban dinero. Debería haberme enojado y expulsado a todos de mi vida, pero en lugar de eso sentí una extraña compasión. Aquella familia, que en su momento dominó mi mundo, ahora me parecía tan pequeña y desesperada, simplemente personas rotas. Los invité a cenar en mi casa esa misma noche, diciéndoles que necesitaba tiempo para pensar y hablarlo con Lucía. Aceptaron de inmediato, y desde esa tarde, Carlos ya trataba la situación como si estuviera resuelta. Esa tarde fue surrealista. Fui a recoger a Zoe, que iba a clases de baile, y ayudé a Mateo a prepararse para la presentación en el preescolar, mientras enviaba mensajes a Lucía para informarle de quiénes asistirían a la cena. Lucía se ofreció a llevar a los niños a casa de su hermana, pero insistí en que debían quedarse, que mi familia conociera a la de ellos. La cena consistió en enchiladas de pollo, mi especialidad. Nada extraordinario, solo una receta, que había ido perfeccionando a lo largo de los años a partir de una mezcla preparada. Zoe puso la mesa por sí sola, colocando los cubiertos en los lugares equivocados, hasta que nuestro amigo Raúl intervino discretamente para corregir todo, y Mateo insistió en usar su disfraz de Spider-Man, porque era martes, y, aparentemente, el martes se había convertido en el día del superhéroe. Cuando sonó el timbre, casi se me resbala el plato de las manos. Lucía me tomó del brazo y me susurró que siempre estaría a mi lado, pase lo que pase. Los niños miraban, curiosos, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Es curioso, como los momentos que tanto temes, al final, llegan, siendo a la vez peores y mejores de lo que imaginabas. Las presentaciones fueron torpes. Carlos seguía llamando a Lucía por el nombre equivocado, a pesar de las correcciones. María no paraba de llorar al ver a los niños, lo cual ponía nervioso a Mateo, y José, junto con Claudia, se esforzaban por mantener una conversación normal. Aunque José no dejaba de insistir en que la familia debía ayudarse mutuamente. Después de la cena, Lucía llevó a los niños a bañarse y acostarse, lanzándome una mirada que decía claramente: «Mándame un mensaje si necesitas salir corriendo». Luego me quedé solo en la sala, que de repente me pareció demasiado pequeña. Carlos comenzó a hablar de cómo la familia siempre se mantiene unida, de cómo siempre supo que me las arreglaría, y de cómo solo necesitaban un pequeño empujón, un préstamo de 20.000 euros, claro. Lo dejé hablar, y luego le continuó. Pregunté si recordaba lo que me dijo en mis 18 años. Se quedó en silencio. Le recordé: «Al menos ahora ya no puedes decepcionarme, ya que no soy más tu responsabilidad legal». Le pregunté a mi madre si se acordaba de lo que hizo cuando Carlos tiró mi carta de aceptación universitaria a la basura. Ella dijo que no hizo nada,
y le pregunté a José si recordaba haberle dicho a mi primera novia que yo era un caso perdido. Cuando ella vino a buscarme, todos se pusieron incómodos y comenzaron a dar excusas. La voz de Carlos adoptó un tono amenazante, el mismo que siempre me hacía encogernos. Pero yo ya no quería encogernos. Ya llevaba 15 años y 1.000.000 de kilómetros de distancia de ese chico. Fui a mi despacho, volví con un sobre y se lo entregué a Carlos. Dentro había un cheque de 63,50 €. Exactamente lo que costaría un billete de autobús desde Sevilla hasta mi ciudad natal en 2010. Es decir, lo mismo que me habría costado regresar a casa después de que me abandonaran. Se instaló un silencio absoluto, y luego Carlos empezó a gritar, llamándome ingrato y egoísta, diciendo que siempre había sido una decepción, mientras sonaban por última vez las canciones de mi infancia. No me defendí, no grité. Simplemente me levanté y les dije que era hora de irse. Mi madre intentó un enfoque distinto, llorando y suplicando. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? José se volvió frío, la máscara del hermano. Amable se desplomó, y Claudia parecía avergonzada por todos. Cuando finalmente se marcharon, Carlos arrugó el cheque y lo tiró frente a la puerta. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con las piernas temblando, y Lucía bajó para preguntarme si estaba bien. Solo asentí, sin confiar en mi propia voz. Recogimos los platos en silencio, verificamos que los niños durmieran y nos preparamos para dormir, como si nada hubiera pasado. Mientras configuraba el sistema de seguridad, abrí la cámara de la puerta en mi teléfono y los vi aún en el portal, discutiendo. Carlos gesticulaba frenéticamente, mamá lloraba y José miraba. La casa con una mezcla de envidia y rencor que conocía muy bien. Finalmente, se subieron al coche de alquiler y se fueron. Nunca más volví a verlos ni a saber de ellos. Ese capítulo se cerró, porque, al fin y al cabo, la mejor venganza no consiste en lo que haces, sino en cómo vives. Cada momento feliz con mis hijos, cada chiste interno con Lucía, cada domingo tranquilo sin miedo, cada día normal en la vida que construí a mi manera. No volví a casa. Hice algo mejor. Me construí mi propio hogar,